Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. En este último domingo del año litúrgico celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Con esta festividad la Iglesia reconoce que Cristo es el principio y el final de toda la historia. Desde el trono de la cruz, Él nos muestra con admirable poder el verdadero sentido de su reinado. En el marco de esta solemnidad, recordamos también el Día Nacional del Laico, para celebrar a Cristo Rey que nos reúne, nos habla a través de su palabra y nos sienta a su mesa. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en este domingo, la gran solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Hemos llegado a nuestra meta, Rey del universo, Rey de nuestra vida, quiere decir que llegamos a la plenitud de nuestra propia existencia, el mundo centrado y que llega a realizarse según los designios del Señor. Dios que vence al mal y Dios que reina en los corazones de nuestra humanidad. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor y Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor y Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú aparecerás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David como el rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, demos gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo, muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los seres invisibles, tronos, dominaciones, principales y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas sublimes en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacia en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud, porque Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de Él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole, increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante y qué linda esta lectura, ciertamente, ¿verdad? Que a nosotros nos invita, nos anima. Hoy concluimos, ¿verdad? Con esto, nuestro caminar. Cristo como Rey del universo. Va a Cristo como Rey del universo. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido. Pero sin embargo no entendéis, porque al final dice que el otro que estaba también dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A pesar, queridos amigos, de que los dos son ladrones, pero uno que está convencido que había sido, yo estoy pagando justamente lo malo que yo hice. El otro no, el otro se burla. Si tú eres el Mesías, Mesías Vigondé, de aire yo a ver llevaré imagina entre los condenados, Aremanoe y Curusure, Mesías bebea. Si eres el Cristo, sálvate primero a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Entonces, si vean, y aquí
nos enseña y nos dice, sobre todo este otro que está implorando al final de cuentas: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Recibe, queridos amigos, de parte del Señor la salvación. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas dos frases nos tienen que ayudar, porque todo un camino peñandilla ya puede llevar peña moñepunuye, en realidad el ciclo litúrgico ñamoñepunoque con el primer domingo de Adviento ñamoñepunoque el año pasado. Haupeye ñandella yerure hinaguria lleva peñande yárabe, o janguaisha ñande apuitebe, o janguaisha ñande emboebe, tape ñandeña y contenida para llegar a la santidad, es decir, para llegar a Dios, para recuperar nuestra condición perdida a causa del pecado original, que es el pecado de la autosuficiencia. Se rasga el cielo, viene, nace, Navidad, encarnación, o el evangelio que nos deja, y así. Continúa esta historia. Hago Ana 33, domingo 34, Jabe lleva peñan de Yara con Ana y bueno. Aquí estamos llegando después de haber hecho un camino, después de haber hecho un esfuerzo. Entero etea, ya participaba de años en Dúa, es como un capítulo, ¿verdad? De una historia, verdaderamente, de una historia de salvación. Y andego novela bella ella en acá capítulo la ya un capítulo bella no entiende, veita más. A pesar de que vuelve a retomar. En esta historia de salvación domingo a domingo un capítulo dentro de nuestra historia. Nosotros lo que conseguimos, queridos amigos, en este esfuerzo, en esta lucha, había sido nuestra propia salvación. Ojalá que hoy también el Señor, ante este pedido, este implorar al Señor que nosotros hacemos: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, este día añade ya un a su reino, Cristo Rey del universo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amba eres itañandeja, justamente porque ñande, ya güero guatajina curia lleva peñande yarañe erupibe. Pero yerureba de cueñande. Hicimos un camino y hoy nos encontramos aquí ante el Señor. Y el Señor nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondamos: que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por la Iglesia, animada por la gracia del año jubilar, para que sea portadora de los valores del reino que Jesús nos vino a enseñar, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por los más necesitados de nuestras comunidades, para que puedan experimentar el amor de Dios a través de nuestros gestos y acciones. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Por todos los laicos, para que, reconociendo a Cristo como Rey de nuestras vidas, siempre vivo y presente en su palabra, en la Eucaristía y en los hermanos, podemos seguirlo y testimoniarlo con sinceridad de corazón. Oremos. Que venga tu reino, Señor.
por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos. Que venga tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al ofrecerte el sacrificio de la reconciliación humana, te rogamos, Señor, que Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a su majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas que de ti me separe del malo enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame. Y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Alimentados con el pan que da la vida eterna, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer aquí los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir con Él eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.